trabajo es que primero lo bueno es pasar por todos los sitios posibles que componen la escaleta de un informativo para que cuando llegues a un sitio conozcas las dificultades de esa otra persona con la que estás trabajando y entonces puedas entenderlas y puedas tomar decisiones, como es en mi caso ahora, con más justicia para el equipo, que eso además va a hacer que luego el informativo salga mucho mejor y tenga más coherencia. Sobre todo tiene que tener la capacidad para saber de lo que está hablando. Lo más importante para tener credibilidad y para que tu mensaje llegue con, digamos, con más, pues desde el punto de vista de la comunicación, con más eficacia, es conocer de lo que estás hablando, es tener background de lo que estás diciendo, saber por qué se ha producido eso que estás diciendo, digamos que haber realizado, elaborado tú la noticia, y si no la has elaborado tú, que muchas veces no puedes hacerlo todo, lógicamente, sí tienes que tener mucha cultura sobre lo que estás contando. Bueno, nosotros trabajamos con mucha menos actualidad de la que trabajan a diario. Hacemos los informativos los sábados y los domingos. Nosotros, el mismo equipo, hace los dos informativos, el de las 3 y el de las 9. Y entonces eso hace que primero tengamos que pensar mucho más en cómo elaborar las noticias para dar enfoques distintos, porque muchas veces hablamos de lo que ya se ha contado. Y también tenemos que darnos cuenta de cuáles son aquellos temas que durante la semana se han visto eclipsados por otras noticias más relevantes, pero que también merecen ser contados en el informativo, y entonces nos centramos en ellos y tratamos de darles esa entidad que no se les ha dado en diario por falta de tiempo muchas veces. No se debe, porque entonces te puede pasar que tomes alguna decisión 2 semanas después errónea por no conocer los datos necesarios para saber interpretar. Entonces no se debe desconectar de la actualidad. Pues es uno de los grandes retos que tenemos los periodistas y en concreto los periodistas de televisión. Ahora es un informativo a las 3 o a las 9 de la noche sin sorprender prácticamente a nadie, porque ya todo el mundo ha visto las imágenes del tsunami de Fukushima en las redes sociales o en los digitales. Y entonces, claro, elimina de los informativos esa capacidad de impacto y de atrapar al espectador que teníamos antes, porque ahora ya todo el mundo viene culturalmente muchísimo más informado desde el punto de vista visual también. Quizá con una televisión, como tiene mucho más impacto, porque es un medio de comunicación de masas, que probablemente no sea un periódico, los medios audiovisuales siempre tienen mucha más trascendencia sobre, digamos, la sociedad, que son los que más se siguen y los que más público y más audiencia tienen. Entonces quizá por eso tengan esa mala fama de que se pueda hacer, o sea mucho más fácil hacer sensacionalismo con un medio audiovisual. Pero yo creo que se puede hacer sensacionalismo con cualquier medio, lo que hay que intentar es no hacerlo. No. Lo que pasa es que es verdad que es una profesión que requiere que dediques mucho tiempo libre a la profesión. Bueno, me quedo con muchos momentos vitales en mi carrera y con toda la trayectoria en general, pero si tengo que elegir uno, me quedo por ejemplo con... es un momento que se alargó en el tiempo, que es todo el proceso en el que yo estuve elaborando el reportaje de Ciudadano X. ¿Hay mucho intrusismo en el periodismo? Sí. Quizá parte de ese intrusismo sea necesario, porque los periodistas necesitamos hablar con expertos en determinadas materias, en economía, pues ahora con el tema de la luz, en saber cómo y por qué se está produciendo exactamente este problema de la subida del 11% que no estaba prevista en un principio, porque hablaban de una subida de en torno al 1 o al 3%. Ahora sube el 11% y los periodistas tenemos que tratar de entenderlo, hablar con esas fuentes, con las empresas eléctricas, con el gobierno, para intentar explicar a los ciudadanos por qué está ocurriendo eso, para que la gente no tome posiciones en base al desconocimiento. Bueno, los periodistas yo creo que cometemos un error cuando generalizamos y decimos y hacemos propio el mensaje de eso de que la gente joven, los jóvenes, vosotros que sois los que ahora salís de las universidades, sois la generación perdida. Vosotros no sois la generación perdida. La generación perdida en todo caso es la gente de 55 años que ha perdido su empleo y entonces
eso sí tienes muy difícil conseguir ahora un trabajo. En todo caso ellos podrían ser la generación perdida.